Hola, sean bienvenidos a Salud para Todo, este espacio en el que nos preocupamos por hacer prevención, para que usted se mantenga saludable, usted y los suyos, y por supuesto lo invitamos a estar muy pendientes de nuestra programación y a conectarse de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde para que vea diferentes temas en materia de salud, se informe, resuelva seguramente muchas de esas dudas que tiene en torno a las diferentes patologías, condiciones. Hablamos de todo tipo de elementos o de temas que tengan que ver con la salud, desde el medio ambiente, nuestras mascotas y por supuesto nuestra salud en general. Antes de iniciar y de hablarles del tema que nos atañe hoy, del que vamos a hablar, que es muy interesante, sobre todo para las parejas que están deseando convertirse en padres, y los invito a estar muy pendientes allí para ahorita conversar pues a grandes rasgos de lo que vamos a hablar hoy. Y antes de decirles el tema del que vamos a conversar con nuestra invitada y también darle la bienvenida, los invito a todos a que se conecten en nuestras redes sociales. En Instagram nos encuentra como @teleamigatv. En YouTube puede revivir cualquiera de estos contenidos, puede ver nuestros programas, allá encuentra una lista de reproducción que se llama Salud para Todo y puede encontrar los diferentes temas que está viendo en nuestra programación, compartirlos con sus allegados y suscribirse. Ahí se puede suscribir y activar la campanita para que le lleguen primero las notificaciones. Y por supuesto hoy vamos a hablar de un tema muy importante y lo traemos a colación por un reciente informe que ha dado la Organización Mundial de la Salud, en el que se indica que 1 de cada 6 personas en el mundo, dígase bien, puede estar padeciendo de infertilidad. Es una cifra bastante alta, bastante alarmante, y es un tema que quizás no muchas veces se toca a nivel mundial, y hoy queremos hablar de este tema con una invitada muy especial. Vamos a aclarar muchas aspectos que tienen que ver con ese tema de infertilidad, por qué ocurre, quizás pues qué opciones tienen estas parejas, las causas, factores de riesgo, y por eso quiero darle la bienvenida hoy al set de Salud para Todo a la doctora María Esperanza Delgado. Ella es ginecóloga y le doy la bienvenida, doctora. Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Bueno, doctora, yo lo decía allí a grosso modo y de verdad que le agradezco mucho el tiempo que se ha tomado para venir y que estar acá aclarándonos todas estas dudas. Hoy vamos a hablar de este tema, infertilidad. Pues, ¿cómo lo podemos definir, doctora? Porque a veces se habla de esterilidad y de infertilidad. ¿Cuál debería ser el concepto para definirlos ambos, que la gente tenga claro de qué se tratan estas dos aspectos? Usualmente utilizamos los dos términos como si fueran como iguales. Sin embargo, la esterilidad es esa incapacidad completa para la concepción, para lograr un embarazo después de determinado tiempo de tener relaciones sin protección. Y la infertilidad la infertilidad abarca aquellos pacientes que aun cuando hayan logrado la concepción como tal del embarazo, no han logrado que ese embarazo llegue a feliz término. Hablamos para cualquiera de los dos términos de relaciones sin protección por un lapso de 12 meses sin protección y sin embarazo. Perfecto. Muy bien, doctora. ¿En qué radica que una persona pueda padecer de infertilidad? ¿Esto está relacionado con algún factor de riesgo importante, algo que esté pasando dentro del cuerpo de esa mujer? ¿En qué consiste? Digamos que dentro de las causas de infertilidad, digamos que podemos tener 3 grupos principales. Una que está asociada como a la mujer, las causas de infertilidad más femenina como tal, una al hombre y unas que son factores mixtos. En la mujer, pues digamos que podemos dividirla en trastornos de pronto de las hormonas que hacen que de pronto no haya una adecuada ovulación todos los meses. Pueden haber factores en el útero como tal, lesiones como miomas, pólipos, que impiden que un embrión se implante correctamente. Pueden haber obstrucciones en las trompas, que pueden ser secuelas de infecciones que se tuvieron en la adolescencia, de las cuales ni siquiera se tenía conocimiento, que hacen que las trompas estén obstruidas y no pueda haber lugar al embarazo. Pueden haber trastornos también del ovario, donde pueda estar afectado el ovario como tal, haber lesiones o haber compromiso de la reserva de óvulos que tiene la mujer para su vida entera. En el hombre, pues digamos que también existen distintas causas y factores de riesgo, y evolutivamente pues se ha visto que en el hombre se va empeorando un poco la calidad de los espermatozoides, digamos que en el tiempo. Esto tiene que ver con temas de peso, alimentación,
tóxicos tanto de uso personal como ambientales, el tabaquismo, las drogas recreacionales, el estrés, influye. todo eso influye. Y sí se ha visto una disminución marcada en la calidad de los espermatozoides. Además de eso, pues bueno, pueden haber alteraciones congénitas, pueden haber infecciones como las famosas paperas que pueden producir inflamación de los testículos también en la infancia y generar lesiones que pueden generar secuelas de por vida. Los hombres también pueden tener varicocele y el varicocele generar como tal una secuela para siempre. Y en algunos de los casos la infertilidad es tanto de causa femenina o hay factores femeninos asociados y factores masculinos que hacen que puedan como presentarse los problemas al momento de la concepción. Perfecto, doctora. No, y es muy bueno que nos aclare esas causas porque muchas personas no lo asocian, no dicen, no, pues yo no tengo problemas, pero fuma mucho o toma mucho, entonces eso a la larga, ahorita no lo ven, pero digamos a la larga, a la hora de concebir. Muy importantes. El cigarrillo es un factor muy importante tanto para la reserva de óvulos de la mujer como para el conteo y la calidad de los espermas. Igual las drogas recreacionales y demás. Y el peso ahorita es un factor también bien importante. Los extremos de peso que encontramos, bien sea asociados a malnutrición en algunas poblaciones o el exceso de peso también produce unas secuelas importantes para el tema reproductivo. Perfecto. No es importante también el tema de la dieta, los estilos de vida juegan un papel fundamental ahí para tener hijos saludables también y embarazos que lleguen a feliz término y saludables. Muchas mujeres quizás lo saben, doctora, pero muchas no lo tienen muy claro, pero es bueno tener este espacio para que ellas también tengan esa costumbre quizás de mantener sus fechas al día, saber el tema de su periodo. ¿Cuál es el momento en que una mujer es más fértil? En cuanto a días de periodo hablamos para que las mujeres que nos están viendo también tengan esto claro y nunca se les olvide también tenerlo ya apuntado en su calendario. Digamos que es variable de mujer a mujer dependiendo de cómo sea el ciclo. Lo que dices es vital, es importante conocer a muchas mujeres que no llevan ningún registro de su ciclo menstrual y es importante conocer cómo funciona el cuerpo de cada cual, cuánto dura, cuántos días hay de sangrado, qué periodicidad hay entre periodo y periodo. En una mujer que tiene un periodo de 28 días, usualmente el día más fértil es el día 14 más o menos, que es el día de la ovulación. Después que llega el periodo. Sí, contando el primer día como el primer día de menstruación. Los días, digamos, que cuentan las aplicaciones normalmente como días fértiles se hacen teniendo en cuenta que los espermatozoides pueden durar vivos en el cuerpo de la mujer hasta 72 horas. Entonces normalmente se sacan unos días antes y unos días después, contando como con ese tiempo que tiene el esperma, pero digamos que el día más fértil es el día en el cual se ovula, que es solamente un día, y el óvulo tiene también el tiempo, digamos que contado, y es más vital en las primeras horas post-ovulación. Entonces, idealmente debería uno conocer cómo es su ciclo para más o menos poder tener en cuenta cuáles son los días fértiles. Claro, esto por dos razones. Hay mujeres que son bastante regulares en su periodo y saben exactamente cuándo va a llegar y eso es un relojito. Sí, es exacto que llega el periodo, pero también hay mujeres que no tienen el ciclo regular y es con más razón que deberían tener como esas fechas, acudir al ginecólogo para poderlo regular. Es importante tener un periodo regular, ¿por qué? ¿Por qué, doctora? Los ciclos regulares se asocian a ovulación. Hay muchos ciclos que son irregulares, que duran menos de 20 días o que duran más de 35, que no son ciclos ovulatorios. Entonces, algo está pasando y hay un trastorno de la ovulación como tal que hay que estudiar y hay que revisar para encontrar la causa y dar el tratamiento, y más en las mujeres que están buscando embarazo. Sí, de acuerdo. Y además que hay muchas mujeres que dicen, no, es que yo siempre he sido irregular. No es normal que usted sea irregular siempre, hay que acudir al ginecólogo y ver la causa de por qué eso está ocurriendo. O no, a mí no me viene el periodo sino cada 3 meses. No, hay que ver por qué está pasando, ¿no? Ya sea por el método, en fin, muchas razones. Doctora, esto hablando en edad fértil, digamos, en edad jóvenes de las mujeres o hasta antes de la menopausia. Pero hablemos también hasta qué edad es seguro que una mujer pueda convertirse en madre. Esto ha sido muy debatido porque las culturas han cambiado, el estilo de vida de las mujeres ha cambiado, priman otras cosas por encima de convertirse en madre como antes, que era muy común que las mujeres desde muy jóvenes quedaran embarazadas. ¿Hasta qué edad es seguro? Y hoy en día, ¿de qué depende la seguridad? Eso también se ha ido como corriendo un poco. Antes a la mujer de 35 años le decían que era una gestante mayor, era la mamá añosa que empezaba tarde a tener sus hijos. Digamos que se ha ido corriendo, ahorita los 38 años son un poco ese límite,
Sin embargo, con un adecuado estado de salud, pues se puede pensar en maternidad después de este momento. O sea, es importante el ejercicio, el peso, los hábitos de vida saludable, los controles ginecológicos como tal, control de infecciones y todo lo demás. Y pues hay que tener obviamente precauciones y conocimiento, porque sí, con cada año que aumenta y con cada año que se aumenta la maternidad como tal, pueden aumentar el riesgo de alteraciones genéticas en los bebés que vienen ahí. Entonces tiene uno que ser consciente que pues obviamente si va a tener un embarazo, después de cierta edad puede tener un riesgo aumentado de tener un bebé con alguna alteración genética. Sin embargo, pues todos los días vemos embarazos de mujeres mayores de 38 años con niños normales y uno tiene que sopesar como el riesgo con lo que se está viviendo en este momento y con el anhelo de la maternidad y hacer los estudios previos antes, pues en fin, nunca se puede prever todo, pero sí se puede intentar, por lo menos intentar tener una maternidad más segura. Ok, usted acaba de tocar un tema que para mí es fundamental y me parece importantísimo que todas las parejas que estén pensando en concebir, los matrimonios que estén pensando en tener hijos, porque hay muchos que no lo piensan, pero los que quieren deberían hacer una cita preconcepcional. ¿Qué se ve en esa cita, doctora? Y pues para que las parejas que nos están viendo se animen a hacerlo. La cita preconcepcional es una cita que sería ideal, o sea, realmente es que un mínimo de la población la hace, pero sí permite como hacer una evaluación general del estado de salud de la pareja como tal. Entonces se revisa desde cosas tan simples como tema de peso, tensión, que no se escuche en el examen físico un soplo, alguna cosa que no se haya diagnosticado antes, una masa en el cuello, que no se vea como ninguna variación extraña como en el examen. Normalmente se hace una ecografía, se revisa que el aparato reproductor esté sano, que todo esté normal, que no haya ninguna alteración como en el útero ni algo que me ponga en riesgo como la gestación, y además se piden todos los exámenes preconcepcionales. Cuando el embarazo pues se da, nada, se toman los exámenes en el primer trimestre, pero si es algo que yo estoy planeando, pues vale la pena como hacer los exámenes antes de, y no ya estando embarazada, darme cuenta que tenía algún tipo de alteración, que tenía una anemia que pudo haberse corregido antes del embarazo, que tenía una enfermedad renal que también pudo haberse corregido, que se pudo haber estudiado. Entonces sí vale la pena como hacerlo para saber que todo está bien, y ya con todo chequeado, pues arrancar a buscar y también conocer cuáles son los límites de tiempo en los cuales me voy a preocupar. Si yo ya llevo todo el año buscando, independientemente de que todos mis exámenes preconcepcionales estén bien y no he logrado el embarazo, pues ya toca empezar a ver qué se puede hacer para solucionar el tema de la fertilidad. Perfecto, estamos con la doctora María Esperanza Delgado, ella es ginecóloga, nos está hablando hoy sobre infertilidad. Ya nos vamos a meter más a fondo en este tema al regreso de la pausa aquí en Salud para Todos. Estamos de regreso aquí en Salud para Todos. Estamos hablando hoy de infertilidad, esto a raíz pues, de este informe reciente de la Organización Mundial de la Salud que fue publicado hace este año 2023, donde dice que el 17,5% de los adultos, es decir, alrededor de 1 de cada 6 personas están presentando problemas de infertilidad, problemas para llevar un embarazo a feliz término, por lo que es indispensable entonces incrementar estas medidas de prevención, de hablar un poco más de este tema, de acudir al médico, ver cuáles han sido pues mi estilo de vida, qué factores pueden estar afectando el hecho de poder quedar en embarazo a las mujeres o los hombres pues con su pareja. Bueno, estamos con la doctora María Esperanza Delgado, quien es ginecóloga y está con nosotros hoy aclarándonos todas las dudas en torno a este tema. Doctora, en el bloque anterior quedamos y usted nos estaba hablando justamente de esa cita preconcepcional. ¿Cuándo hay banderita roja? Es decir, ¿cuándo las parejas se deben preocupar y decir, oye, no es normal que estamos recién casados, lo estamos intentando quedar embarazados, porque se dice así, ya llevamos varios meses en ese tema? ¿Cuándo es importante decir, aquí está pasando algo, no es normal que llevemos este tiempo y ni un susto? Digamos que aunque la definición como tal de infertilidad está relacionada con los 12 meses de relaciones sin protección, cuando ya se tienen más de 35 años, quizá la banderita roja se prende antes, porque el tiempo, digamos que sí tiene cierto efecto en la mujer y sí la fertilidad disminuye enormemente después de los 35 años. Entonces, después de los 35 años, ya buscando luego de 6 meses, se debería buscar la primera ayuda para hacer los estudios, para revisar y para ver qué factores se pueden tratar para solucionar el tema de la fertilidad.
Perfecto. Ahorita ya hablamos en el bloque anterior, doctor, usted nos comentaba los factores de riesgo. Quiero centrarme un poquito allí, sobre todo en el caso de las mujeres, ¿no? ¿Qué enfermedades pueden estar ocasionando que las mujeres tengan infertilidad? Por ejemplo, el síndrome de ovarios poliquísticos, la endometriosis, es un tema que es muy discutido y hemos visto que incluso personas muy famosas lo padecen y han acudido pues a otras opciones. ¿Qué es lo que sucede en el cuerpo de la mujer cuando no puede concebir? Por ejemplo, en el caso del síndrome, son dos espectros como diferentes de alteraciones que ocurren en el ovario. En el síndrome de ovario poliquístico, el ovario tiene una muy buena reserva de ovarios, pero recibe unas señales desde unas señales hormonales que vienen casi que dictadas desde el cerebro que no permiten que se produzca como el ciclo normal y no hay ovulación. Entonces, en el síndrome de ovario poliquístico, la causa de infertilidad es principalmente la falta de ovulación en la mujer. En la endometriosis hay muchos factores asociados. La endometriosis es la presencia de un tejido que normalmente debe estar dentro del útero, que se llama el endometrio, en sitios ectópicos. Entonces la endometriosis puede estar en la superficie del útero, por fuera, en las trompas, dentro del ovario, en la superficie del ovario, incluso en las superficies de intestino y hasta órganos distantes. Wow. Es una enfermedad crónica, es una enfermedad dolorosa. Las pacientes usualmente tienen temas desde su desarrollo y desde sus primeros años de pubertad, con muchísimo dolor, con menstruaciones que terminan siendo un poquito traumáticas. Hay un tema, pues porque va generando algo de inflamación crónica. Cuando la endometriosis está en el ovario como tal, también va afectando la reserva de óvulos en el ovario. Nosotras como mujeres nacimos con la cantidad de óvulos que íbamos a tener toda la vida y que el ovario va a tener que administrar hasta el momento de la menopausia. Entonces todos estos factores como la endometriosis, en este caso cuando se presenta dentro del ovario, van disminuyendo y van acabando con ese número como de óvulos que se tenían remanentes dentro del ovario. Entonces también va produciendo infertilidad. Y también puede producir una inflamación y puede producir que los órganos internos como que se pierdan un poquito en la anatomía. Entonces puede producir obstrucción de las trompas porque produce como adherencias, como que se pegue un órgano con otro y a veces se pierda un poquito como de la funcionalidad de las trompas. También el efecto inflamatorio también puede disminuir la tasa de implantación de los embriones. Sí. Entonces realmente sí hay como una serie de factores que contribuyen para que enfermedades como la endometriosis puedan afectar mucho la fertilidad de las mujeres y que hace también que una mujer, o sea, ahora que hablabas de la banderita roja, que la mujer con endometriosis pues de pronto consulte un poquito antes y mire como qué puede hacer para preservar su fertilidad. Claro, lo importante, y ahora que menciona el tema del periodo, doctora, quisiera centrarme un poco también en síntomas. Ese podría llegar a ser un síntoma claro de que una mujer está padeciendo alguna de estas condiciones, esas mujeres que tienen esos periodos que prácticamente las tumban en la cama, no las dejan hacer nada porque son muy dolorosos, deben acudir, ni una agüita de nada les calma, o sea, ninguna pastilla, tienen que siempre acudir al médico o mucho reposo. Sí, vale la pena estudiarlo, vale la pena estudiarlo porque a veces eso se deja ahí y incluso se pueden formar como quistes dentro del ovario gigantes que se convierten en una urgencia luego de cierto tiempo. La idea es como si se tiene el diagnóstico de endometriosis, empezar a tratarlo. Normalmente se trata con algo hormonal hasta el momento en que se desee buscar el embarazo, también como prevención de secuelas de la enfermedad como tal. ¿Qué otros síntomas están asociados, doctora, con infertilidad? De pronto, usted ahorita mencionaba aumento de peso. Los extremos de peso, tanto el bajo peso, digamos que se requiere como un mínimo de masa corporal para que pueda producirse un embarazo, también obviamente el exceso de peso porque se asocia con alteraciones hormonales que usualmente afectan la ovulación. Las infecciones pélvicas, que es uno bien importante que te había mencionado, o sea, a veces puede que hayan infecciones que ni siquiera pasan como conocidas porque hay algunos microorganismos que puede que no generen ni flujos ni ningún tipo de síntoma en la mujer, pero que sí pueden producir una infección interna en las trompas que puede alterar su función de forma permanente. Temas de hábitos de vida tóxico, algo muy importante que es el tema de postergación de la maternidad, porque ese sí es un tema que está, pues digamos que cada vez más frecuente y pues sí la fertilidad disminuye de forma muy importante a partir de los 35 años y después de los 37 digamos que la caída es mayor. Digamos que a los 35 puede estar bajando más o menos a un 60% de lo que se tenía antes, pero entre los 35 y los 37 baja todavía mucho más. Claro. Esto asociado a distintos factores, pero también entre ellos la disminución de la reserva de óvulos del ovario. Es como, va como descendiendo. Va descendiendo.
Con el tiempo, después de los 35. Muy bien. Doctora, esto puede tener, dicen muchas veces que eso es un tema solo de mujeres, que le compete sobre las mujeres y por años se pensó por el machismo y todo este tema cultural, que realmente era un tema que tenía que ver mucho con la mujer. Pero el hombre también puede presentar algunos síntomas, ¿cierto? ¿Cuáles podrían ser, mi doctor? Pues realmente síntomas no mucho, y eso es lo que hace que el hombre normalmente no esté como tan atento y como tan... Solo con un diagnóstico se podría saber. Usualmente se hace el examen y muchas veces es una sorpresa, porque en la pareja se está buscando la causa, se hacen todos los estudios, y cuando se hace el examen de espermograma para mirar cómo están los espermatozoides, pues se da cuenta que la calidad, la cantidad, las formas de los espermatozoides están anormales de algo, y a ellos normalmente los toma de sorpresa, porque es algo que normalmente no se está esperando. O sea, siempre el hombre espera a veces que sea como a causa de la mujer. Obviamente en la mujer hay más factores que están implicados. En la mujer toca estudiar el útero, toca estudiar las trompas, los ovarios, la parte hormonal. O sea, hay muchas cosas como adicionales que hay que estudiar, pero pues aunque en el hombre normalmente solamente la parte de los espermatozoides sí se encuentra frecuentemente alterada. Wow, no, y además que es un tema de ego también. Y la única forma de encontrarlo es con el examen, o sea, el hombre pasa asintomático completamente, entonces toca revisarlo. Con más razón, una cita preconcepcional no está de más. Siempre es importante estar atentos. Y sí hay muchas personas que dejan incluso una consulta de medicina general para después, porque se sienten bien. Con más razón, ese tipo de consultas pasan desapercibidas y a veces los problemas vienen después. Nos descubrimos que están pasando estas situaciones cuando ya se lleva mucho tiempo intentando concebir. Doctora, hablemos también de la edad. ¿Por qué la edad, ahorita que lo mencionaba, puede afectar la fertilidad de la mujer? ¿Por qué razón está asociado el tema de edad al tema de ser fértil? La razón principal es la disminución progresiva de óvulos. Todos los meses se van perdiendo óvulos, realmente la cantidad de óvulos que íbamos a tener se formó desde la vida embrionaria, y básicamente el ovario empieza como a administrar esos óvulos desde la pubertad, como 11, 12 años que llega el primer periodo menstrual. El ovario empieza ese proceso como acelerado de gasto de óvulos todos los meses, y los va administrando hasta, como decía, llega la menopausia. Pero así como va disminuyendo la cantidad, también va disminuyendo la calidad. Así uno esté regio, por ejercicio, por lo que sea, la edad de los óvulos, la edad de la mujer, y eso tiene unas implicaciones bien importantes. Entonces, realmente ese es el factor principal que hace que la edad se asocie, o sea, entre más edad haya menos fertilidad. Una mujer que constantemente pues ha estado tomando, digamos, métodos para planificar, y de repente pues esta mujer quisiera quedar en embarazo, ¿es más difícil que lo logre que una mujer que nunca ha usado estos métodos? ¿O tiene algo que ver con la fertilidad eso o no? Normalmente no. No, depende pues obviamente el método que sea, pero pues si suspende su método, vuelve a tener sus ciclos normales, va a sus consultas. Si queda sin periodos regulares, pues se hace como lo que se necesite en cuanto a estudios para volverla como regular y que tenga sus periodos y sus ovulaciones normales, no. Perfecto. El tema de infertilidad, doctora, puede tener algún componente hereditario, es decir, si en mi familia alguna persona no pudo concebir o tuvo varios embarazos fallidos o allí, ¿puede incidir mucho en que yo tenga problemas para concebir? No es lo más frecuente, o sea, no es la causa más frecuente, pero sí puede pasar porque pueden haber alteraciones genéticas que hagan que haya menopausias prematuras, por ejemplo, y pueden ser como algunas mutaciones en algunos genes que hacen que sean rasgos familiares que se vienen presentando. Pueden haber también alteraciones genéticas que hagan que haya anormalidades como tal en el tracto reproductor y que se presenten en algunas familias y que estén asociadas como malformaciones renales y malformaciones del aparato reproductor. Y también de lo que decías en cuanto a pérdidas, puede haber alteraciones de factores de la coagulación o temas como de sangre que promueven coagulación de la sangre y que hacen que de pronto las mujeres tengan mayor tendencia a tener abortos a repetición. Entonces puede que se embaracen, pero que no logremos que el embarazo llegue a su feliz término y tengamos un recién nacido en casa. Claro, qué importante aclarar eso, doctora. Y también, antes de irnos a la pausa, quisiera saber el tema emocional, de estrés. ¿Qué papel juega también el tema de la concepción? Porque muchas mujeres se estresan porque no lo logran y es un tema que las carga emocionalmente muy fuerte. ¿Qué papel puede estar jugando el estrés también en que esto no se esté dando a feliz término? Un papel o incluso importante. embarazos ectópicos.
Pues para el ectópico no tanto, pero Ok. para digamos que la demora en la concepción sí es importante, la ansiedad es un factor muy importante y pues digamos que la recomendación de pronto para las mujeres que están buscando es que pues digamos que tengan unos tiempos claros, que los tengan, o sea, que sepan más o menos cuánto deben esperar y que sabiendo más o menos, conociendo su ciclo menstrual, cuáles son sus días fértiles, teniendo las relaciones como se deben tener, no se dejen influenciar un poquito como con la presión externa. Cuando uno llega a cierta edad, te lo digo más como por temas personales, existe una presión externa de la familia, de los amigos, para cuando eso genera todavía más ansiedad cuando uno está en ese proceso y todavía no lo ha logrado. Entonces es como intentar como ignorar el ambiente, concentrarse en lo que está y tener los tiempos claros. Si pasó determinado tiempo, consultar y asistir para ver qué soluciones se pueden encontrar al problema. Claro que sí, a veces puede ser un tema de presión familiar el que esté provocando esa ansiedad, porque la familia también contribuye muchas veces a que, ay, ya, ¿para cuándo el bebé? ¿Para cuándo la parejita? ¿Para cuándo el tercer bebé? Y así. Entonces yo creo que eso es un tema que hay que hablar en pareja, hay que llegar a acuerdos y nadie más que usted va a ser el papá o la mamá de ese bebé. Entonces, más allá de que sea la familia la que esté insistiendo, es usted el que debe tomar esa decisión en pareja y, por supuesto, buscar a los especialistas y hacerse esos chequeos oportunos. Estamos con la doctora María Esperanza Delgado, ella es ginecóloga, está hablando con nosotros hoy de infertilidad. Vamos a ir a una pausa, doctora, ya regresamos con más de este interesante tema. De vuelta aquí en Salud para Todo y hablando de infertilidad, estamos hablando hoy con la doctora María Esperanza Delgado y está con nosotros, es ginecóloga, nos está aclarando todo este tema en torno a la infertilidad. Y doctora, pues en el bloque anterior hablábamos justamente de cómo la carga emocional de estrés puede afectar incluso a una mujer que está intentando concebir, porque esa ansiedad, el deseo de ser madre a veces pues la supera y puede ser bastante complejo. Puede afectar mucho ese deseo y puede retrasar aún más el proceso. ¿De qué manera también puede afectar la infertilidad, doctora, a los problemas de pareja, a la pareja como tal? Yo me imagino que en su consulta lo ve con frecuencia. Sí, es un tema complejo porque cuando se busca tener hijos, pues obviamente es un tema en pareja, pero a veces cuando no se logra el resultado, empiezan como las culpas para un lado o para el otro y empieza a generarse como ansiedad en los dos miembros. Es importante tener en cuenta que en estos procesos deben estar los dos súper unidos y que cuando se entra como ya en la búsqueda como de un bebé es el momento en que más unidos se debe estar, y porque si no ante cualquier problema pues pueden venir problemas incluso como la separación. A veces la pareja no se encuentra preparada para la desilusión, para no embarazarse o para perder un bebé y se empiezan a generar como problemas. También pues obviamente la ansiedad, también el tema de cambios hormonales en la mujer hacen que de pronto también haya más sensibilidad y no es un tema que a veces es tan fácil de manejar. O sea, hay que tener un poquito más de tolerancia, digamos que en este momento, y lo que te decía, aislar el mundo externo, porque se deja uno llevar como de muchas personas y sufrir por los demás y pues tiene uno suficiente con su propio estrés y ansiedad para tener que manejar el resto del mundo. Sí, además que hay un dicho gracioso que escuché hace poco que dice que parece que ambos tuvieran el periodo. Pero bueno, sí, pasa con frecuencia porque los hombres y las mujeres son distintos en todo sentido, no solo anatómicamente, sino a nivel emocional, mental. Entonces siempre son un complemento el uno del otro. Y además hay que al verlo de esa hombre manera. también le afecta, o sea, Sí. normalmente sí parezca más duro, obviamente es un tema que afecta y que hay que Pareciera entender que también. es un tema que solo le importa a la mujer, tener Pero no. bebés, pero el hombre también lo ve porque quisiera tener su primogénito, su primogénita, su heredero allí en casa, ¿cierto? Sí, sí, sí. Bueno, doctora, hablemos también sobre este tema de la prevención. ¿Hay alguna manera médicamente hablando en la que una mujer desde temprana edad pueda prevenir esos problemas de fertilidad, algunas acciones en sus hábitos de vida que puedan contribuir a que sea mucho más fértil o no? Sí, realmente importante como concientizar a las adolescentes del tema de sexualidad segura para prevención de enfermedades de transmisión sexual que generalmente dejan unas secuelas que van a ser para toda la vida. El uso del condón, los controles ginecológicos periódicos, los temas de, como hablábamos anteriormente, cuando hay síntomas que podrían ser sugestivos de endometriosis, periodos dolorosos, sangrados que son anormales o que son muy escasos o muy irregulares,
o son muy prolongados o son sangrados muy abundantes, siempre consultar ante cualquier síntoma que se presente para encontrar un diagnóstico y si hay algo que se pueda tratar tempranamente, tratarlo. Y también mantener hábitos de vida saludable, o sea, evitar consumo de drogas. Digamos que puede que el consumo de drogas sea por una etapa de la vida, que sea temporal, pero eso puede traer consecuencias más adelante, o sea, para las células reproductivas como tal. Entonces, pues digamos que hábitos de vida saludable, evitar tóxicos, alimentación saludable, evitar excesos de peso, también evitar caer en el otro extremo, temas de anorexia. Claro. Y esto es pues bien importante y son cosas que se pueden hacer en forma de prevención. Claro, qué importante saberlo porque las personas piensan que eso es algo inevitable, eso pasa y ya. Y antes se creía que la mujer que era así no podía de pronto adoptar mejor estilo de vida o tener hábitos más saludables para evitar que esto pase. Doctora, hablemos también de esos embarazos que no llegan a feliz término. Embarazos, bueno, tópicos, embarazos donde se forma por fuera de donde debería formarse. Esto puede ocasionar cuando hay abortos de este tipo, cuando no se logra la gestación, que haya infertilidad en las siguientes, digamos, intentos de quedar embarazada. Sí, en cuanto a los ectópicos, el ectópico pues es un embarazo que se forma fuera del útero y pueden estar en distintas como localizaciones, pero la localización más frecuente es la trompa. La trompa es el sitio donde se unen el óvulo y espermatozoide y donde se produce el desarrollo de los embriones en sus primeros como 5 días de vida antes que el embrión llegue y se implante dentro del útero. Entonces cualquier cosa que me altere la trompa puede afectar, digamos que la fertilidad futura. Los ectópicos, cuando no son diagnosticados a tiempo y tienen un tamaño importante, requieren como tratamiento quitar la trompa como tal. Sí. Entonces, de entrada, cuando hay una obstrucción en la trompa y pues bueno, se genera un ectópico y pues terminamos haciendo la cirugía de las trompas, pues digamos que estamos generando como tal pues esa infertilidad asociada a que ya, pues, ya no se tienen las trompas como tal. Claro. No, además pueden ocurrir casos también, y lo he visto en casos cercanos, de mujeres que no lograron tener su embarazo más de 3 meses, 4 meses, y que el embarazo pues se interrumpe de manera natural, o sea, se produce ese aborto espontáneo. En ese caso, ¿puede provocar que el siguiente embarazo sea más complicado de que se lleve a cabo o no? Los abortos son más frecuentes de lo que uno piensa. Realmente 1 de cada 5 embarazos termina en aborto. Y es muy duro también para las parejas y para las mujeres. Es devastador el tema y pues casi nadie está contando, pero usualmente 1 de cada 5 mujeres que uno se encuentra ha tenido un aborto en algún momento. El aborto como tal, digamos que por la frecuencia no predispone en el siguiente a que haya un aborto, aunque obviamente se genera mucha ansiedad en el siguiente embarazo por tener el antecedente de haber esa experiencia. Ya se han presentado 2 abortos previos o más abortos, se considera algo que se llama un aborto de repetición y requiere una serie de estudios para encontrar la causa y ver qué está pasando. O sea, si es un tema orgánico, si es un tema eventualmente que está dentro del útero, que algún tipo de malformación, alguna estructura como se llaman septos, ¿no? que está haciendo que no se implanten en el lugar que se deben implantar. Entonces ahí digamos que uno hace como un estudio completo de la anatomía, de la parte hormonal, de la parte de temas de pruebas de coagulación, temas de autoinmunidad, también puede haber como defensas que el mismo cuerpo forma que pueden estar asociadas a que se estén perdiendo los embarazos y pues digamos que eso normalmente lo revisamos cuando hay más de 2 abortos. O sea, por encima, o sea, con 2 o más abortos se habla de aborto recurrente y se empieza un estudio inicial. Con un aborto normalmente la posibilidad más alta es tener un embarazo completamente sano en el siguiente y simplemente se considera como parte, pues puede que no sea normal del todo, pero sí como no se considera un factor de riesgo como tal para un siguiente aborto. Perfecto. Doctora, hablemos también de esas parejas que ya tuvieron un primer embarazo feliz, saludable, tuvieron su bebé y en el siguiente fue muy difícil o es complicado o casi imposible volver a concebir. ¿Por qué ocurre eso? Tema edad también, o sea, después del primer hijo a veces se deja pasar un tiempito. También tema de hábitos, también puede haber un poquito como de exceso de peso que esté molestando, puede haber algo de calidad como tal en el semen. Pueden haber secuelas del parto, aunque usualmente es raro.
pero pues todo es digno de complicarse y si eventualmente hay algún tipo de infección durante el parto o algo que ameritara un sangrado, que ameritó un legrado o alguna intervención como tal dentro del útero, esto también podría como dificultar la fertilidad en el segundo embarazo. Pero usualmente se asocia más con edad y temas de hábitos y peso. Ok, está más relacionado con eso. Está más relacionado con eso. Perfecto. Doctora, y las mujeres que en el caso de que estén intentando quedar en embarazo, que ha sido muy difícil, que pues intentan de muchas formas, ¿es posible que tengan embarazos de alto riesgo o el embarazo de alto riesgo a qué está asociado realmente? El embarazo de alto riesgo está asociado a los factores que pueden predisponer a enfermedades o a complicaciones como tal del embarazo. Entonces digamos que los extremos de edad se consideran como alto riesgo, los extremos de peso, el antecedente de comorbilidades como las mujeres que siendo hipertensas se embarazan, teniendo problemas en el riñón se embarazan, teniendo enfermedades inmunológicas como el lupus, la artritis reumatoidea, que reciben medicamentos crónicamente, digamos que esos son embarazos de alto riesgo por lo que se considera, o cuando han tenido muchos embarazos o un antecedente de una complicación importante en el embarazo anterior. En este caso, aunque se haya demorado, una vez se produce el embarazo y si no hay ninguna comorbilidad, de entrada no se considera como un alto riesgo. Antes lo llamaban como alto riesgo por valor social, por lo que implicaba haber logrado ese embarazo después de tanto tiempo. Exactamente, a eso me refiero. Y justamente las mujeres que tienen más edad, pues deben cuidarse mucho más, ¿cierto? O esto, pues hay mujeres que tienen más de 40 años quizás y hacen mucho ejercicio, se cuidan y aún siguen haciendo ejercicio durante el embarazo. ¿El término de embarazo está asociado a ese tema, al tema de la edad? Es decir, ¿debe quedarse más quieta, debe tener más cuidado o no? ¿O eso es relativo? Si es una mujer deportista, que toda la vida ha Sí. sido deportista, yo no la puedo tener quieta porque, pues, digamos, ya de entrada estoy alterando su trauma. función. Sí. Pero si es una mujer que nunca ha hecho ejercicio, pues no es el momento para empezar a hacer deportes de impacto, ni empezar a hacer horas, pero es saludable empezar o mantener la actividad que se tiene y no guardar solamente reposo. Puede que hayan momentos en la primera fase del embarazo que ameriten algo más de quietud, o si se produce algún tipo de sangrado o algún tipo como de dolor, algo que se llama una amenaza de aborto que amerite que la persona esté como en reposo. Pero si todo va normal, la persona puede continuar su actividad, debe tener como caminatas diarias saludables y esto es, digamos que mucho mejor a que estén como un poco sedentarias, porque el sedentarismo y malos hábitos de alimentación puede llevar a complicaciones como la diabetes gestacional. Ok, perfecto. Es más por esa razón de enfermedades que pueden ocurrir, digamos, de mantener un embarazo saludable hasta el final. Sí, total. Muy bien. Doctora, hablemos también de este tema que tiene que ver con los casos que médicamente a veces no tienen explicación. Y son estas mujeres a las que dicen, no, pues sencillamente usted no puede tener hijos y de repente quedó embarazada. Entonces, en esos casos, ¿por qué pueden ocurrir? ¿Por qué pueden pasar esto? ¿No se tomó una segunda opinión médica o a qué puede estar asociado? Lo que pasa es que él no puede, debe ir asociado a un diagnóstico muy preciso Y de profundo. que definitivamente no puede. O sea, no puede porque tiene una malformación y no tiene útero, no puede porque no tiene trompas, por la razón que sea, no puede porque el señor no tiene espermatozoides, o sea, no puede porque hay una razón clara que no puede. A veces que sea difícil, por ejemplo, que uno encuentre un espermograma que está alterado, y pues dice, no, usted con esto no puede, pues imposible, no hay nada. Al final del día yo necesito un óvulo y un espermatozoide para lograr un embarazo. Entonces digamos que es más, de pronto lo que me preguntas se relaciona más con eso, de pronto con un diagnóstico que si bien ya te estoy diciendo nunca va a ser posible, puede que sí, porque pues desde que no haya una razón absoluta para que no se pueda, pues existe como la oportunidad. Sí, claro. Además que hemos visto casos insólitos a veces que quedamos poco con la boca abierta, pero yo creo que médicamente siempre se pueden tener más opciones. Justamente hay opciones para todas estas parejas. Al regreso de la pausa vamos a hablar un poquito de ellas. Ya Claro, regresamos entonces aquí en Salud para Todos. Estamos de vuelta aquí en Salud para Todo y estamos tocando un tema bien interesante. Justamente la OMS lanzó en estos días pues ese comunicado en el que informan que 1 de cada 6 personas en el mundo podría estar padeciendo infertilidad. En Colombia también esa cifra pues desde el 2015 podría estar en cerca del 17%.
Y hoy está con nosotros la doctora María Esperanza Delgado, quien es ginecóloga y está con nosotros hablando de este tema. Nos ha aclarado muchas dudas, doctora. Hay algunos mitos también alrededor de este tema de la infertilidad, ¿no? Hay gente que dice que también la hora en la que se intenta concebir, la posición en la que se intenta concebir, influye. ¿Esto es cierto? ¿No? ¿Qué tiene que ver estos temas con el embarazo a feliz término? No, realmente no, ni la posición ni la hora, o sea, sí los días para tenerlos como en conocimiento en eso que base hablábamos al a los comienzo. días ovulatorios, pero no, lo que cuenta sí es mito total. Claro que sí, además que tampoco la frecuencia, o quizás sí. La frecuencia sí es importante y es importante, digamos que hay parejas que consideran, o sea, la normalidad va en cada pareja, pero hay parejas para las cuales la frecuencia sexual puede ser 2 veces al mes y cuando uno está buscando, digamos que un embarazo es una frecuencia muy bajita. Digamos que en la búsqueda de embarazo, digamos que en las 2 semanas intermedias del ciclo menstrual la frecuencia sexual debería ser mínimo 3 veces por semana. Claro, mínimo. Y además que deberíamos también tener en cuenta que lo que mencionábamos con la doctora al comienzo de saber muy bien la mujer cuáles son sus días fértiles, no quiere decir que el resto del mes no esté fértil, ¿no? Porque hay mujeres que dicen, no, solamente hoy y el resto no importa, ¿no? También es importante pues la frecuencia durante todo el mes, ¿cierto? Sí, pues es importante, digamos que tener pues las relaciones normales para mantener como tal la normalidad de la pareja y sí aumentar la frecuencia de pronto como sobre estos días fértiles ya bajo el conocimiento del ciclo. Lo otro que es importante también tener en cuenta es que algunos hombres piensan que si no eyaculan, por ejemplo, y se demoran mucho tiempo como en el eyaculado, pues guardan como toda esta muestra para el momento que sea. Entonces digamos que si están concentrando las relaciones solamente en los días fértiles, las muestras usualmente no son buenas. Los espermatozoides se están produciendo todo el tiempo en el testículo y ellos quedan almacenados. Entonces, contrario a lo que se puede pensar, entre más días ellos están más feos, han competido, digamos que por el mismo espacio, por oxígeno, por nutrientes, por todo y usualmente los espermas están peor. Entonces, mantener una frecuencia sexual, digamos que durante todo el ciclo es sana, para mantener también como la vitalidad y las buenas características de los espermatozoides. Importantísimo romper un poco esos imaginarios, ¿no? Que puede ser en el caso de los hombres, que otras cosas son incorrectas de pronto a la hora de querer quedar en embarazo y que se estén haciendo mal. Por ejemplo, esa que nos menciona, ¿qué otra cosa pudiera estar haciendo la pareja erróneamente? El tema de solo tener relaciones un día, porque eventualmente si en el ciclo, o sea, si lo hacen por una aplicación y dicen el día de la ovulación es este, pero si algo falló o fue diferente en este ciclo y solamente se concentra en una vez al mes la relación, pues no va a funcionar. Digamos que esto es un tema como de tiempo y sí se debe mantener como una frecuencia sexual un poquito más alta cuando se está buscando bebé. Lo otro que digamos que relacionado con lo que me preguntas es el tema del uso de lubricantes. Es ideal cuando se está buscando bebé no usar lubricantes y cuando se utilizan usar lubricantes especiales o de base acuosa, porque usualmente los lubricantes en aceite tienen tóxicos para los espermas, traen algunos espermicidas y eso pues digamos que también me va a afectar un poquito como el tema de la cantidad de espermatozoides que pueden llegar a ser o a estar disponibles para la fecundación de un óvulo. Perfecto, ¿no? Hay que tener entonces en cuenta, doctora, durante ese diagnóstico que ustedes hacen inicial, esa consulta que hacen en pareja cuando ya acuden, pues para intentar ver qué está pasando, ¿qué se evalúa? ¿Qué es lo que ustedes hacen como para evaluar y llegar pues a una conclusión? Digamos que pues, se evalúa como la historia de la pareja, el tiempo que llevan juntos, los años que han utilizado anticoncepción y qué tipo de anticoncepción. No es lo mismo la pareja que ha usado un método eficaz todo el tiempo a la pareja que eventualmente ha tenido más bien como coitus interruptus o como este tipo como de métodos y realmente no ha utilizado un método de planificación, porque si llevan 5 años y han estado pues posiblemente expuestos, pueden tener digamos que más factores de riesgo para el tema de la infertilidad. Entonces evaluamos la pareja, el tiempo que llevan buscando, hacemos un estudio como inicial, si ellos tienen exámenes se revisan, se hace una valoración completa, incluyendo una ecografía que es vital, digamos que para nosotros, para ver como la anatomía normal del aparato reproductivo. Y digamos que también en base al interrogatorio tanto de la mujer como el hombre se revisan como todos estos factores de riesgo y en base a eso se planea como el estudio. En la mujer, como les conté al comienzo, normalmente se hace estudio de los factores hormonales, del factor ovulatorio, de la parte de las trompas de falopio y del útero como tal, de la integridad.
Y en el hombre se hace el estudio inicial básico, que es el espermograma, y ya cuando se encuentran alteraciones específicas se mira qué pruebas complementarias se le pueden hacer al hombre. Si toca hacer algún estudio ecográfico del testículo, si tiene que tener alguna valoración especial en caso que tenga un varicocele, se revisa como todo el resto. Ya una vez tenemos como todos los reportes, se hace un nuevo control con la pareja, se identifica la causa de infertilidad y en base a eso se plantean como las posibles opciones de tratamiento. Perfecto. La doctora María Esperanza Delgado es miembro de UGIN también. Doctora, ¿dónde la pueden contactar de pronto para tener más información? También enviar ese mensaje a todas las personas o parejas que nos estén viendo que quizás han perdido un poco la esperanza en ser padres porque lo han intentado de manera natural y no han podido. ¿Cómo pueden hacer para obtener una asesoría en UGIN y con usted? Estamos en UGIN Bogotá. Y otras opciones. Estamos con la página web de la clínica, es www.eugin.com.co, y en redes sociales, en Instagram y en Facebook, Eugin Colombia. Perfecto. Ahí pueden encontrar más opciones, ¿no? Hay otras opciones y alternativas. Sí, digamos que las opciones y alternativas de tratamientos varían desde cosas muy puntuales como cambios en hábitos de vida o reducción de peso, tratamientos para inducir la ovulación, y ya pues dependiendo de la causa puede como ir avanzando incluso hasta pues inseminaciones artificiales o tratamientos de fertilización in vitro cuando sea el caso. Perfecto. La doctora María Esperanza Delgado es miembro de UGIN y es ginecóloga, nos aclaró hoy muchas dudas, de verdad, doctora, le agradezco inmensamente que haya estado aquí. Sé que a muchas parejas que nos están viendo les interesa este tema, han intentado por todos los medios pues concebir y pues esto les ha dado tal vez una luz para encontrar el camino allí para lograrlo. Muchas gracias por estar la invitación. Aquí. Muchas gracias de verdad por la invitación. Esperamos que no sea la última vez o que podamos seguir hablando de temas relacionados con la salud que siempre nos importan, hacer el llamado a la prevención, hacer el llamado a todos ustedes que si les interesó este tema, conocen de alguna pareja o alguien que le pueda interesar, también lo puedan compartir y puedan seguirnos en todas las redes sociales. Recuerdo rápidamente, en Instagram estamos como @teleamigatv y en YouTube nos encuentra como canal Teleamiga y se suscribe y por supuesto comparte todos nuestros contenidos. En Facebook también nos encuentra como Canal Teleamiga. Gracias por haber estado con nosotros y hasta la próxima.